El orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. El tema de hoy, el orgullo. ¿Alguna vez has hecho planes o has dicho cosas que crees que harás en el futuro y estás completamente seguro de ello? Pero cuando llega el momento, todos tus planes se desbaratan. Las acciones que pensaste que ibas a tomar no las tomas y tomas otra completamente opuesta o diferente a la que tenías pensada. Bueno, no eres la primera persona a la que le sucede esto, sino tenemos el ejemplo de Pedro, el discípulo de Jesús. Acompáñenme a leerlo. Vayamos a San Mateo 26, del versículo 33 en adelante. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Así que acompáñame en este tema del orgullo a aprender qué es, por qué es peligroso y cómo mejorar en este ámbito. Bien, primeramente desearles una feliz noche, una feliz tarde, una feliz mañana, sea cual sea el horario en el cual me estén viendo. Y bueno, primeramente, ¿qué es el orgullo? Bueno, la Real Academia Española tiene una definición muy interesante para lo que es el orgullo. Arrogancia, vanidad, exceso de estimación propia que suele conllevar sentimiento de superioridad. Entonces, podemos catalogar el orgullo como eso: arrogancia, vanidad, exceso de estimación propia e incluso sentimiento de superioridad. Ahora, ¿por qué el orgullo es peligroso para nuestra vida? El orgullo es un sentimiento que nos hace sentir autosuficientes, pero es una autosuficiencia que nos lleva a un vacío. Nos hace pensar que solo y únicamente nosotros somos suficientes y que no necesitamos la ayuda de nadie. También que podemos y sabemos qué hacer y cuándo hacerlo y que estamos en lo correcto. Pues el orgullo también produce soberbia. Entonces, la soberbia es un pecado, el orgullo es un pecado, sí. Ahora, ¿cómo podemos catalogar y por qué podemos catalogar el orgullo como un pecado? Y podemos catalogarlo como el pecado de Satanás. Ahora, si nos vamos a Isaías 14, del 3 al 15, decías en tu corazón, está hablando de Satanás: subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Gobernaré desde el extremo norte, en el monte de la reunión. Subiré a la cresta de las más altas nubes. Seré semejante al Altísimo. Pero has sido arrojado a los dominios de la muerte, a las profundidades del abismo. Entonces, wow, la explicación que aquí nos da de la soberbia y del orgullo, podemos ver por qué es peligrosa y también podemos ver qué fue el sentimiento que tenía Satanás en su corazón a la hora de pecar.
Ahora, nos estamos enfrentando a una realidad. ¿Y cuál es esa realidad acerca del orgullo? Bueno, primeramente, Proverbios 29-23 dice, al que es orgulloso se le humilla, pero al que es humilde se le honra. Satanás fue el primero en caer por orgullo. Quiso ser como Dios y perdió su lugar en el cielo, según la descripción que acabamos de leer de él en la Biblia. Entonces, si el orgullo permanece y se crea en nosotros, lo único que vamos a producir es desgracia, humillación y deshonra. Y el orgullo tiene sus consecuencias. Y ahora vamos a ver cuáles son esas consecuencias del orgullo. Número 1. Nos aleja de los demás. El orgullo crea barreras en nuestras relaciones. Nadie quiere estar cerca de alguien que nunca acepta errores o que menosprecia a los demás. ¿O me equivoco? Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces, cuando nosotros tenemos soberbia y tenemos orgullo, pensamos que somos suficientes y que somos mejores que los demás. Nunca aceptamos nuestros errores y si algo sale mal, por lo general le solemos echar la culpa a alguien más. Y es así de simple. Entonces, cuando nosotros cometemos estos pequeños errores, lo único que estamos haciendo es alimentando la soberbia y el orgullo en nuestros corazones. Y esto es peligroso. ¿Por qué? La soberbia nos lleva al fracaso. Y tenemos el caso de Pedro. Como vimos al principio, Pedro estaba seguro de cuál era la decisión que él iba a tomar. Pedro le dijo a Jesús, Jesús, si es necesario, yo mismo iré contigo a la cruz. Y Jesús probablemente lo miró con amor y le dijo, Pedro, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y Pedro le dijo, no, Señor, eso es imposible, yo voy a morir por ti. Podemos decir que es una descripción de lo que pasó, no es que está así escrito. Y cuando el gallo cantó 3 veces, cuando el gallo cantó, y Pedro ya había negado a Jesús 3 veces, podemos ver que la soberbia de Pedro lo había llevado al fracaso. Muchos caen por su arrogancia, ya sea en el trabajo, en la escuela, en la familia o incluso en la iglesia. Y más importante, en nuestra relación con Dios, así como le sucedió a Pedro. Proverbios 11:2 dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Cuando hay orgullo, únicamente viene el fracaso, mas con la humildad está la sabiduría. Un problema, ¿por qué también se genera el orgullo y la soberbia? ¿En qué ámbitos de nuestra vida se puede formar el orgullo y la soberbia? Bueno, muchas veces nos enfocamos tanto en nosotros que perdemos el enfoque, perdemos nuestra dirección y perdemos hacia dónde Dios nos está mandando y hacia dónde nos está guiando. ¿Por qué? Porque nos enfocamos en nosotros mismos y de ahí proviene el orgullo y la soberbia. Ahora, un tema muy importante y que tiene que ver con esto son los desiertos espirituales a los que a veces somos afrontados y se nos lleva a afrontar estos desiertos. Bueno, se nos permite pasar por estos desiertos, sería lo correcto. Mateo 4:1 dice, luego Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ahora, cuando nosotros vemos y leemos la historia que está en Mateo 4, podemos ver cómo Jesús, estando en ayunas, fue a un desierto y estando en el desierto fue tentado por Satanás. Lo interesante de esta historia es que a pesar de que Jesús tenía todas las de perder, logró venciendo teniendo confianza en Dios y no estimándose a sí mismo como hijo de Dios a algo a lo que aferrarse. ¿Por qué? Porque él tenía hambre y Satanás le dijo,
convierte estas piedras en pan. Y Jesús le dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y también Satanás le dijo, si te tiras de este lugar alto, el Señor llamará a sus ángeles para que te recojan y no dejarán que caigas. Y Jesús le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Y luego Jesús fue llevado nuevamente y Satanás le dijo, si me adorases y te postrases ante mí, todos estos reinos del mundo que me han sido dados, te los entregaré a ti. Y Jesús le dijo, solamente al Señor tu Dios adorarás. Y en ese desierto fue un proceso en el cual Jesús perfeccionó aún más su espiritualidad y su relación con el Padre. Y es a veces que Dios permite que nosotros pasemos por desiertos, ya sea físicos o espirituales similares, para que nosotros tengamos un desarrollo así como lo tuvo Cristo Jesús en el desierto. ¿Y qué ocurre cuando la soberbia y la arrogancia, el orgullo, se introducen en estos desiertos? Bueno, muchas veces cometemos el error de echarle la culpa a Dios. Y estamos convencidos muchas veces de que es culpa de Dios de que estemos pasando por esos desiertos. Otras veces también pensamos que es nuestra culpa estar en esa dificultad y creemos que es tal vez la consecuencia de algún pecado que cometimos y que para nosotros ya no hay perdón y no existe el perdón en Cristo Jesús porque pensamos que hemos pecado tanto que ya no hay perdón para nosotros. Y aquí entra la soberbia, la arrogancia. Cuando nosotros le estamos echando la culpa a Dios de lo que estamos viviendo, entra la arrogancia porque estamos convencidos de que verdaderamente es culpa de Dios y muchas veces no nos pueden quitar esa idea de la cabeza. Y otras veces pensamos que es nuestra culpa estar en esa dificultad y creemos que ya no existe el perdón de Dios para nosotros. Y es muy peligroso estar en esa situación. Muchas veces no nos damos cuenta, pero Dios permite que seamos puestos en ese desierto lleno de tentaciones porque lo permite. Mas no es Él el que nos tienta, a fin de darnos un desarrollo espiritual, como ya vimos. ¿Y cómo podemos estar convencidos de esto? Bueno, la historia de José, que ahorita la vamos a comentar un poco, y Santiago 1:13, que dice, cuando alguien sea tentado, no diga que ha sido tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni tampoco el mal puede tentar a Dios. Es muy importante. Ahora, tenemos la historia de José. José era el favorito de su padre. En la historia del Génesis, del Antiguo Testamento. José era el favorito de su padre. Sus hermanos tenían envidia de él. Y lo que hicieron fue que lo vendieron como un esclavo. Y se lo llevaron para Egipto. Ahora, en el camino, José pudo haber maldecido a Dios. Porque José era un muchacho que conocía de Dios. José era un muchacho íntegro y fiel a Dios. Pero nunca maldició a Dios, más bien hizo algo muy parecido a lo que hizo Jesús en el desierto. Se mantuvo fiel a pesar de las circunstancias que él estaba afrontando. No permitió que la soberbia entrara en su corazón y se convirtiera en un pecado contra su Dios. Ahora, cuando Potifar lo compró, podemos ver que José hizo de gran bendición la casa de Potifar. Y cuando llegó la tentación de que la esposa de Potifar se le ofreció a José para mantener relaciones que no eran adecuadas porque la esposa de Potifar estaba casada, José le dijo, no, ¿cómo puedo hacer yo un acto así y pecar contra mi Dios? Entonces, estamos viendo que José era un muchacho fiel y íntegro y que a pesar de las circunstancias, a pesar de que todo estaba en contra, él se mantuvo firme a Dios. Y cuando la esposa de Potifar lo acusó, a pesar de que José era inocente, Potifar lo mandó a la cárcel. Y en la cárcel, José se mantuvo siempre fiel.
Y en la cárcel Dios lo llegó a utilizar para un propósito mayor. Incluso cuando José salió de la cárcel, se convirtió en el segundo al mando del faraón. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta de que Dios permite esos desiertos para llevarnos a un lugar mucho mejor y construirnos personalmente y espiritualmente, y también nos moldea como si fuéramos hierro caliente. Entonces, muchas veces caemos en ese error y en ese peligro de que no sabemos y no tenemos la seguridad de a dónde nos está llevando Dios. Pero muchas veces eso no significa que Dios no tenga algo bello y hermoso preparado para nosotros. Y eso tampoco significa que no vayamos a pasar necesidades y dificultades. Pero yo te aseguro que sea cual sea la dificultad que estás pasando, va a venir una bendición mucho mayor. No me refiero a algo terrenal, me refiero a algo espiritual. Cristo no vino a prometer un reino en esta tierra. Cristo vino a prometer un reino, una patria celestial. Una patria donde ya no va a existir ni la muerte, ni el llanto, ni la necesidad, ni los esclavos. Y ahora, ¿cómo podemos vencer este orgullo? ¿Cómo podemos evitar que en medio de las dificultades y que este orgullo se apodere de nuestra vida? Bueno, es muy importante. Necesitamos fe. Ahora, solo fe. ¿Qué poder tiene la fe sobre el orgullo? Bueno, primeramente vamos a leer Apocalipsis 3:21, que dice: al que salga vencedor, le concederé el derecho de sentarse a mi lado, en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado al lado de mi Padre en su trono. Esta es una promesa al que salga vencedor de todas las tentaciones de este mundo, al que salga vencedor. Entonces, ¿cuál es la fe que vence? Leámoslo en 1 Juan 5:1-5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, en que amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que obedezcamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles de cumplir, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. San Juan 16:33. Y ahora, si nos vamos a Apocalipsis 14:12, podemos ver que dice: aquí se verá la paciencia de los santos, de los que obedecen los mandamientos de Dios y mantienen la fe en Jesús. Entonces, podemos vencer los pecados y podemos vencer el problema del orgullo manteniendo fe en Jesús. Sí, nos damos cuenta de la necesidad que tenemos en Cristo Jesús para poder vencer estos pecados. No solamente el orgullo, sino todo lo que atormenta nuestra vida personal y espiritual. Ahora, ¿por qué el orgullo es peligroso? El orgullo nos aleja de Dios por 4 factores que yo he catalogado como lo importante. No nos permite vencer el pecado. El orgullo a veces nos hace creer que estamos bien, o nos hace pensar que para nosotros ya no hay perdón y salvación. El orgullo no nos permite amarnos a nosotros mismos, no nos permite amar a Dios y no nos permite amar a los demás. El orgullo también no nos permite ser humildes. Únicamente pensamos que tenemos la razón, y ese es el problema del orgullo. Ahora, todo esto es porque no tenemos a Dios. Si tenemos orgullo, nos aleja de Dios, porque Dios no está en nosotros. Y ese es el problema. Hay que reconocer que necesitamos a Dios. ¿Y por qué necesitamos a Dios para vencer este pecado, para vencer en el mundo? Juan 15:5 dice: separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, ¿qué necesitamos
para vencer esto también, bueno, necesitamos ser agradecidos. El orgullo nos hace pensar que todo lo logramos solos, pero la humildad nos recuerda que cada bendición viene de Dios. ¿Cómo podremos ver el perdón si tenemos orgullo en nosotros? Y quiero reiterar esto muchas veces. Si nosotros somos orgullosos, ¿cómo nos vamos a perdonar a nosotros mismos? ¿Y cómo vamos a ver el perdón que Cristo nos está ofreciendo por nuestros pecados? Ahora, otra forma en la que podemos vencer el orgullo también, bueno, estos son pasos siguiendo con Dios. Escuchar los consejos de Dios. Proverbios 12:15 dice: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Seguir el ejemplo, es sabio, ahí termina. Ahora, cuando nosotros pensamos que estamos en lo correcto y que únicamente nosotros estamos en lo correcto, ahí caemos en el error de la soberbia y del orgullo. Y tenemos que tener mucho cuidado porque cuando hacemos esto, Cristo no está en nosotros. Entonces, si obedecemos el consejo, obedecerlos de sabios. Ahora, 4. Seguir el ejemplo de Cristo. Filipenses 2:5-8. Jesús, siendo Dios, se humilló y se hizo siervo. Entonces, nosotros tenemos que comprender que nosotros no vinimos a este mundo para ser servidos, sino más bien para ayudar y servir a los demás por causa de la obra de Cristo. Y muchas veces pensamos que venimos a ser servidos y no nos humillamos porque somos muy orgullosos en nuestro corazón y pensamos que cosas tan sencillas como pedir perdón o dar gracias es humillarnos y estamos dejando el orgullo y estamos poniendo el orgullo en juego. Entonces es muy importante que nosotros veamos cómo el orgullo está afectando nuestra vida, nuestra relación con los demás y nuestra relación con Dios. Ahora, ¿cómo podrías practicar la humildad esta semana? Conociendo ahora todo esto, bueno, siendo agradecidos, sirviendo el consejo de Cristo y siendo ejemplo en esta sociedad. El orgullo nos aleja de Dios, pero la humildad nos acerca a Él. ¿Estamos dispuestos a dejar el orgullo y rendir nuestro corazón a Dios? Pidámosle a Dios que nos ayude a ser humildes y a reflejar a Jesús en nuestra vida. Entonces, yo te hago un llamado. Si tú quieres dejar este pecado, si tú quieres no ser orgulloso, dejar esto que tanto te atormenta, acompáñame en oración. Yo quiero orar por ti. Y si tienes alguna petición, hazla. Quiero orar por ti. Entonces, oremos. Gracias, Señor, porque nos cuidas, nos bendices y nos amas. Te queremos, por favor, pedir ayuda. Que nos ayudes a dejar nuestro pecado, que es la soberbia, el orgullo. Que podamos ser humildes, que podamos perdonarnos a nosotros mismos y que a pesar de que pasemos por un desierto, por dificultades, podamos tener confianza en que tú estás con nosotros y no nos has abandonado. Ayúdanos a esperar tu pronto regreso y ayúdanos a dejar cada pecado y acercarnos más a ti. Gracias porque nos cuidas, nos bendices y nos amas. En el nombre de Jesús. Amén. Si este video te ha gustado, dale like. Y los temas del Centro de Luz los estaré subiendo próximamente mientras Cristo me dé vida. Dios los bendiga. Te ha hablado Daniel Valverde y te desea un bendecido día y una bendecida vida. Que el Espíritu del Señor sea con tu espíritu. Amén.